Hola, soy Kizo. Hombre, Sivas. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por pasarte. Bueno, voy a saludar. No pasa nada. No pasa nada. Ahora lo ponemos a la niña. Hola, vamos a empezar otra vez, Robino. Vamos a esperar al 1, 2, 3. Hola, soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo directo multistream en Tizo Stream, en Twitch y en Facebook. No, en Facebook no. En YouTube. Hoy con los cursos de Unity Rare. Y ahora sí. Bueno, primero que salude a nuestro amigo M. Que eso es como el ritual. Se encontró el ratón. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Bueno, que me emocionaba verte, Sebas. Muchas gracias por pasarte. A los años, hombre, meses han pasado de la última vez que te pasaste, que yo recuerde. Lo recuerdo vagamente, porque yo todo lo recuerdo muy vago, porque soy muy vago y es vagamente. Pero estoy muy bien, sí, estoy muy bien y no puedo conectarme a los estudios. Espero que los estudios bien y tú también estés bien, todo correcto. Y bueno, que no has podido pasar, lo entiendo, ¿no? No pasa nada, es mejor eso que morirse. Claro, tú piensas que es mejor los estudios que morirse. No, y además que es una pena porque cuando uno es joven no se da cuenta de lo bonito que es aprender. Es muy bonito, ¿eh? Por lo menos para mí. Es interesante el aprender cosas en la vida, que es una de las cosas de la vida que te da la vida y que tienes que disfrutar de la vida, el aprender. Y de pequeño, pues cuando eres muy pequeño, eres todo un embudo, todo te entra. ¿Ves? Claro, porque si no estudio mi mamá me mata. A eso voy, que luego el estudio se convierte en una obligación y el aprender, que no es lo mismo estudiar que aprender, que es muy bonito y muy guay para las cosas que te gustan, pues eso pues ahí falla un poco el sistema, digamos, en el sentido de que ves a los chavales a lo mejor con 12, 13 años que se aprenden todos los crafteos del Minecraft y luego se le dan mal las matemáticas o se le dan mal cosas porque es una obligación. Pues si las entendieran y las aprendieran, las disfrutaran, las matemáticas, por ejemplo, que no le gusta a casi nadie, si las aprendes, las investigas y demás, molan mucho. Tiene una historia detrás y una lógica y unas cosas que dices, oh, pues anda. Por ejemplo, a mí un profesor de matemáticas, me voy a enrollar un poquito hoy, un profesor de matemáticas me enseñó que las matemáticas han evolucionado desde el que contaba con los dedos. Por eso se cuenta de 10 en 10. Si tuviéramos más dedos o menos dedos, contaríamos de 8 en 8, de tal. Y lo primero que hicieran es sumar. De la suma pasarán a la multiplicación. De la multiplicación a la potencia, al ponerlo al cubo y demás. De la potencia así ha ido evolucionando cada vez más, pero una cosa viene de otra siempre. Y si a ti te enseñan esto, como una cotorra, la tabla de multiplicar, pero si te lo enseñan entendiendo por qué funciona y tal, yo creo que la aprendes para siempre y lo puedes sacar por intuición. Cosas. Entonces el sistema educativo en ese sentido yo creo que es más de repetición y bueno, que te preparan para cosas que no es el aprender. Sí, bueno, es aprender, pero para ciertas cosas. Bueno, venga, que te enrollas, Tizo. Vamos a dar las gracias a los que vieron en los vídeos anteriores. Perdón por leer el charlotte. Empezando por Twitch. Que me disperso aquí. El antepenúltimo vídeo de You Must Build a Boil. A ver. You Must Boil a Boat. Tienes que hacer un barco. Es un indie de estos de fichitas. Lo han visto 6 personitas. 7 personitas el del último curso de Unity Rare. Y 4 el de Little Big Workshop, que es el juego ese que no lo voy a volver a traer en directo. Porque no da todo encendido. Ya lo noté. Y en YouTube el de You Must Be a Ball de los barcos, 4 personitas, 7 personitas el de Unity, los cursos de Lear. Uno el de Minecraft, que eso solo se sube a YouTube los domingos a las 7:30 de la tarde. Uy, perdón, que he estado tomando Coca-Cola.
Y 7 el Little Bit Workshop, que era ese de las profesiones, de hacer cosas. Dicho esto, pues nada, empezamos con los cursos de Lear de Y no te enrolles más, Tizor. Que ahora ya es el cronómetro, eso como era fuera de tiempo. Pues bueno. Y como esto de aprender también. A mí, por ejemplo, vi un ordenador de pequeño, ya acabo con la charla. A los 13 años dije, uy, ¿esto qué es? Me puse ahí a toquetear y hasta hoy. Y el aprender cosas de estas, de hacer, crear tú tus mundos, tú todo, pues es alucinante. Y si luego lo comparas, por ejemplo, con el medievo, con épocas pasadas que no tenían todas las cosas que tenemos nosotros. Hombre, H. Viroldo, tanto tiempo, buenas noches, hombre. Muchas gracias, H. Viroldo, por pasarte un abrazo. Espero que todo bien. Aquí andamos con los cursos de Unity Lear. Vamos por el tutorial de Junior Programmer, que es un tutorial. Y la lección 6.2. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es aquí. Allá sabemos cómo se llama el señor de Unity Lear, se llama Carlos. Carlos, hola de nuevo, Titizo. Hola de nuevo, Carlos Unity Lear, que se llama así, que lo dijo el otro día en un vídeo. Llevamos 98 cursos completados, 6.145 de Windows XP. Siempre hago el chiste, lo siento. Y 5 insignias. Vamos por aquí por Junior Programmer. Y más concretamente, en Junior Programmer, parte 2, crea con código. Más concretamente por aquí, que hemos hecho ya todas las unidades, vamos por la última casi. No sé si habrá que más, creo que sí. Y de aquí nos queda todavía otro por aquí. Survival Key, de esto no sé lo que es. Bueno, en concreto vamos por aquí, que esto lo vimos el otro día, que es este proyecto del coche este, que ya iba por fuerzas en vez de por traslate. Pero ahora, mirad, es un coche loco. Y nos quedamos ahí. Adiós, coche. Vale, lo dimos como hecho. Y ahora vamos a prevenir. Espera, que no lo he puesto en español. Vale, mientras lo traduce, yo veo un poquito a vuestra salud. Ay, perdón. Que no, por si tenéis cascos, no quiero eructar en la oreja. De mal, y perdón. Bueno, eructar en algunos países es de buen... Eso dicen. Es de como de buena educación, en el sentido de que cuando comes en casa de alguien, si te tiras un buen eructo, es como diciendo, guau, me ha sentado la comida de lujo. Y eso implica como que está muy rica y es como un gracias, pero en forma de eructo. Ahora que hemos implementado física real en los vehículos, es muy fácil volcarnos. Necesitamos... Eso es cierto, sí, en los países árabes he oído yo. Lo de eructo. Necesitamos encontrar una manera de hacer que nuestro vehículo sea más seguro al conducible. Más salida, está saliendo acento catalán, no sé por qué, escolti. Bueno, una imitación. La imitación. Música. A ver qué nos dices, don Carlos. Ahora que implementamos física real en los vehículos, es muy fácil volcar. Hemos encontrado la forma de que los vehículos sean más seguros. Si probamos el juego otra vez, mientras conducimos, a ver qué nos dice. Teotizo, mi sueño es ser programador. ¿Me podrías dar unos consejos? Sí, a ver. Si te gusta programar, empieza por programar cosas facilitas. Lua, por ejemplo, es fácil. Y luego también esto de aquí, que es, hay muchos tutoriales de lo que quieras. Tutorial, ¿cómo le llamo yo? ¿Cómo se llama esto? Programación estructurada o algo así. Estructurada, gráficos o algo así. No, yo lo que quiero es... No. Luego este es el que te digo yo, Lua. O sea, este es un lenguaje muy sencillito.
Y hay, por ejemplo, Roblox, Java también. Pero Java... O sea, empezar a ver... Es que yo empecé con Basic, pero ya el Basic ya no se utiliza con este. Es retro. Luego de esto pasé al ensamblador. De Z80, por cierto, porque esto va por chip. Esto es código máquina, que es ya directamente escribir en el chip del ordenador. Que los Spectrum tenían este. Luego del ensamblador, creo que di Fortran, también de los 90. Luego empecé con el C. Que si hay C básico, tampoco está mal para aprender. Luego el C++, que es con objetos, que primero es mejor dar C. Y ahora estoy con este, que es muy parecido, que es como más, allá ya es Redis, ya es... Uf. Y los lenguajes hay de alto nivel, que son como estos, que están... Los de alto nivel son los que están cerca del humano, y de bajo nivel como el código máquina, que eso es... Pero si aprendes código máquina, aunque es más difícil, porque son... tienes que aprender para cada chip. Ensamblador, por ejemplo, del Motorola, que tiene también otro chip, es que no se llama así, lenguaje ensamblador. Esto realmente son números, lo que pasa luego se traduce para que el humano lo pueda programar a mnemotécnicos, a palabras como restar, mover, cosas así. Entonces estos lenguajes, aunque al principio son un poco tal, luego... Ah, mira, ya sé lo que te voy a recomendar. Juega estos dos juegos. A este. No sé si... Juego, ¿no? ¿Cómo es? A7, no 6. ¿Cómo estamos? A este. ¿Dónde está en Steam? Aquí. A este, que es un juego entretenido, que yo lo subo aquí en directo, y así aprendes a programar con esto, con este y con el anterior, con este. Primero este juega, Human Resource Machine, 13 euros, vale, en una rebaja te lo compras, merece la pena. Venga, seguimos con Carlos. No te ayuda mucho, lo siento, Sebas. Resumiendo, sí, vamos a resumir. Haz esto, mira, curso básico de programación, tutorial, gratis. Juega esos juegos, que eso sí es verdad. Cómo aprender a programar gratis desde cero. Los mejores sitios, mira, y aquí hay muchos sitios que te enseñan a programar. Al principio va a ser aburrido leer y tal, pero todo lo que te vaya poniendo de que haz esto, no lo leas, sino hazlo. De nada, hazlo directamente. O sea, que te va a venir códigos y cosas de estas, pues... Bueno, al principio lo tendrás que leer un poco, pero... Mira, ves, tienes todos estos lenguajes. Pues entras aquí... Y aquí seguro que hay tutoriales de todos esos lenguajes. Para desarrolladores. Ah. Y trabajo ahí todo. Venga, va. Hizo que te entretienes con un 3 de pipas. Yo empecé un curso a programar. Luego por YouTube hay muchos. Si no te quieres ver algunos vídeos de Unity, es fácil aprender. Que es lo que estamos haciendo aquí. De nada, venga, continuamos. El vehículo simplemente vuelca y eso no está bien. Vale. Vaya, volví a darse la vuelta. Eso es genial. Rotación completa. Cool. Luego vuelvo al suelo. Si bien esto es genial, no es lo que queremos lograr. No. ¿Cómo solucionar este problema? Ah, mira, me vamos a buscar en internet. Es muy útil internet. ¿Cómo no hacer que no vuelque? Tengo un par de resultados y tal. De Unity. ¿Cómo prevenir? Esa me va a dar. Está en inglés. Tengo problemas con un auto, tal. Tengo un auto simple con rigid body, 4 ruedas.
Wheel Collider. Script. Y le dice el otro. Response is lower, the center Baja el of centro de gravity gravedad al rigid body del is auto. fine. ¿Qué significa eso? Bien. See if there's other recommendations. Vamos a ir a otras So that recomendaciones. first one was kind of helpful. Mentioned them Primera about respuesta wheel útil. colliders. Hablaba See sobre what the los second Wheel option Colliders. says. Veamos la segunda opción. So car keeps slipping El over. auto vuelca, difícil de Handling is controlar. terrible. Okay. You go through a corner, the car flips over. Rigid body centro, o sea, el centro de gravedad. What does this person say? What vehicle Es un physics centro de wheel colliders gravedad fall? The wheel colliders permanente. mentioned Cállate, again. quizá. Está usando. Information. Sí, brinda más información. Center of mass. Well, let's see. So this person is recommending wheel colliders and center of mass, and they provided a link. Y proporciona un Take a look at enlace. center Vamos of a ver. mass Center first of to mass. See what this does since it's already linked. So it says vector 3 center of mass. The center of mass relative to the transform's origin. Vale. If you don't set the El center respecto of al mass, origen. it'll be calculated automatically. Establece centro de masa con el automantenimiento a partir de los collider en el rigid body. So maybe we can use the center of Vamos a mass. usar esto. I assume maybe the rigid body is setting our center of mass a little bit higher than the actual Un poco center más of our alto. vehicle, so we can try and change that. There's a little example here. Set center of mass this way. Así, vale. We try to play around with that. Establecemos así. So center of mass, then it mentions Déjame experimentar, wheel va a ver qué colliders. hace el hombre. Actually, on Venga, this Carlos. screen, I can also just search what I'm looking for. So if I go to the top right, there's this search scripting. Ah, los option here. scripts. Type in wheel collider. Wheel Collider. Let's see. Searching. Oh, What okay. is Wheel So that Collider? second option, Mira. wheel collider, a special collider for vehicle wheels. That seems pretty useful. Ah, que So hay wheel un collider colliders que are es. used to model vehicle wheels. Well, that will probably help a lot. So let's see. Vale, va a poner los what Wheel happens Collider a las first. ruedas. So we have these wheels. So if I select the vehicle, Player. I can actually select each individual wheel. Cada rueda, sí. You can actually see they're all children objects of our player. So I'll Vale, select el this first jugador. wheel, La primera. and I'm going to disable this mesh collider by unchecking that box. So now there's no collider on this wheel. Voy a quitar el mes. Ya pone. You can see if I put it back. Ok. So that looks to be a pretty large problem. So our wheels are not perfectly circle, so they have No son un these círculo, edges ya que on. tienen esos bordes. So our wheel will actually roll Ahora onto one rodará of these sobre edges, uno de estos and bordes. these edges might actually Quizás catch golpeen contra el onto suelo. the ground here. So Vaya that's charla. probably causing our vehicle to flip over. So El I'll vehículo disable this vuelca. mesh collider, and I'll add a component. Ahora Look seleccionamos for Wheel wheel collider. Collider. Oh, Ah, look vale. at that. So we do have a component called a wheel collider. So what if I click this? Ahí te crea uno redondico, So it's no me imagino. like, kind of like a perfect circle. A little too large for what we're looking for. So let's see if we change the radius a bit. Ah, cambia el radio. Large, maybe like somewhere kinda okay for now. It's still off center, so that's a problem. So we'll actually just change the Y value Está bien. from the center. Drag it up a little bit. Ah, vale. Digo, si no está centrado eso. No te Be flipes. a little smaller, so I'm actually just gonna change this value manually. El radius. So I'll type 0.4. 4. So a little high. Sigue estando alto, vamos. Ready? 0.39. 0.39, only just a touch smaller. Ha puesto. Movido. Venga, bien. Saltamos barco, venga, dale. No está del todo bien, ¿cómo que nada? Maybe if we just move the Y up a little bit. 0.14, 0.15. Vale. Venga, ahora sí, ¿no? That looks pretty good. Pretty close to the wheel itself. Vale. 0.15. Collapse this mesh collider. We're not using it anyways. So we have this wheel collider on. So I'm actually just going to apply that wheel collider onto all of our wheels. So I select the second wheel, and then I shift and left click on the last wheel. So now all of our wheels are selected. I can disable the mesh collider, add a component, and we'll find that wheel collider again. I believe our values were 0.39 on radius, and then 0.15 on center. So I'll just Ya arreglado. make sure that's correct. Bueno, nosotros vamos a hacer las 4 a la vez, First wheel, obviamente. 0.39, 0.15, 0.15. Cool. So let's see Vamos a ver. what happens now that we have our new wheel colliders. Oh, Look at that. fino, So fino, vehicle fino, moves fino, suddenly va, it's going finísima. very fast, and we're just vale, able to- vamos rápido, salimos volando, venga, pero ya So no... it kind of works. Más o menos bien, sí.
Our vehicle does a little bit of a Se swimming ve un poco, motion, sí. and it's Bueno, very tiene easy como to un tip coche. over. So at least now we have the movement down, but we want to definitely change how easy it can flip. Aunque todavía hay que Now arreglarlo that más. flipping problem is actually probably caused by that center of mass issue that we were having. El del centro de masa And we también looked up aparte. in the scripting API in our documentation. La API, It had some tips about center of mass. centro de mass. So if we head back to the internet, and I just looked up Unity, how to lower El centro de vehicle masa del center vehículo of de mass. Unity. So we have that link to Este the enlace. documentation that we had before. There's also this Unity answers problem here. So what if I select this one? So it says Que dice here creando un script. that they're making a script. Driving is working. La mecánica de So conducción they funciona, turn pero right, si doblan rápido, starts van dos ruedas. So they don't know if it's a No center saben of si mass problem es with el centro de wheel masa. Un colliders. problema con los wheel colliders. See here that they've actually posted a snippet of their center of mass. That's what the COM stands for. Eso es del This COM. person recommends Ahora dice que la forma más fácil de hacerlo. add a child Ah, con el empty centro de object más, vale. center of mass. And in your script, set the Ahora empty resolución object's local del local objeto position vacío. to the rigid body center of mass. Then we Que can make podemos it hacerlo adjustable, configurable y el script que establece. and the script that sets that center of mass can be reused. Masa se puede utilizar asegurándose de usar local position. Okay, interesting. Vale. So the thing they Ahora lo va a hacer él, recommend porque is si no actually yo no me entero muy center bien. of mass object Creamos as a un child objeto of this player, this como vehicle. secundaria del So player, I'm ¿vale? going to right click on player, and we're going to Vacío. create an empty. And I'll name this game object Lo que llamamos centro de masa. of mass. So now we Vale. have this empty game object Vacío. where we can actually control the center of mass. Now in my player controller script is where I'll actually need to set that. Establecemos center of el- mass. So I'll open that up. Lo abrimos. So we already have the player's rigid body. El rigid body, And sí. according to that person's suggestion, you can actually just get the Vamos a center tener el of centro de mass. mass. So when I start my game, if I get the player rigid body, let's see if I just type center. Oh, for center of mass, you can reset center of mass. So now I can actually get the center of Vale. mass of my rigid body. And I actually want to set this to the center of mass that we have. I think actually I'll need to get that game object first, so Ah, bueno, primero el I objeto, need digo, to ¿qué está actually haciendo? assign this in Claro, Unity. crea el objeto I can actually use serialize field, para referenciarlo and in fact I don't need to even use the word private. y va a poner el objeto ese que ha creado como centro de masa. The cool thing with Y serialize entonces field is yo now I imagino can que ahí es lo actually que dice es el set punto donde a está reference el for that center of mass game object without using public. So I can just say game hacia dónde va, o digamos, o donde tiene que tirar, que es el de abajo al centro. Now we have that game object that we're Para que el making, coche so haga we así. need to get the center of mass's actual position. Vale, transport, punto position, Position. punto y coma, y So ahí se now queda. what's happening is we're actually setting the rigid body Vale, tenemos que hacer dos center cosas, lo de las ruedas y to esto, el the centro de position masa. of the center of mass object that Hay que we made apuntar. in our game. Vale, y ya acaba, ¿no? In Unity, one of the last things I need to do is when I select that player object, you can see center of mass. There's no game object referenced. Ah, bueno, que lo va a probar, lo Take tiene the que child referenciar game object and drop it Ahí. onto the player. y Now, if I le da. test this out, let's see. So now our center of mass should be lower. Now our speed Está más abajo, no se cambia, no funciona. doesn't work. Let's see. What if we just like change this? I don't know, 40,000. 40.000, Double a it ver. again. Now we press play. A ver. Tampoco se mueve. Doesn't really move. Let's see. Maybe there's a problem with the actual center of mass. Sí, yo creo que lo que... See, the center of mass is in the ground. That doesn't really work. So let's move it to like. Ah, the vale, bottom porque está en el part, suelo, ok. Typically where the center of a vehicle's mass would be. Entonces se queda enganchado. Now if we press play, A ver, ahora. Ahora iremos rápido. little forward heavy. Move that up a little bit, and we'll move it maybe towards the back.
there you go. That is a lot of force we're applying. Oh, look at that, but we don't flip over. Vale, sí, That's cool. luego hay que dejarlo en 20.000 y luego So, ponerle eso ahí. originally, in fact, if I select the player, our center of mass was somewhere around here, actually where these arrows are coming from. So using the center of mass game object, I moved it a little Claro, to me the imagino que back esto es and lo a que little mueve el down, movimiento, que será como making dónde it está el more motor. accurate as to where the center of mass would be. Incluso con esto Now, puedes our jugar en player juegos was de moved coches, fast. What if I set poniendo el the motor back delante, 20,000 detrás. again? 20.000 a vida, perfecto. Que eso no hay ni que tocarlo. So it doesn't ¿Lo hagamos despacio o qué? work. Maybe 30,000, but 30,000. we were not accelerating very fast. As fast as 40,000, but we're still moving. Ahí. There you go. So it looks like there's a small Le issue. sigue un where the amago vehicle como... gets stuck. Let me just move this vehicle. So Vale, what's sube probably el happening vehículo is the wheels are a actually 12. clipping into the ground, so that's where Ah, it's por los getting wheels stuck. esto que ha puesto. También. This player será. vehicle, because of gravity, will fall to the ground. Ahora There va, you go. Now it's perfecto. much smoother as I drive around. Sí, parece un coche de más o menos de verdad, sí. Still too much force applied. Más. Let's back down to 20,000 again. 20.000. And still No, not. se queda pegado. Somewhere between 20,000, 30,000 is probably a good number. Venga, 25.000. 25,000 for now, see if that works. Está ahí, venga, para arriba, abajo. So that Sí, eso es programar luego juegos, probar y probar. we can do a few things, like we could actually change the mass of our vehicle to be even more. A la masa. So instead of 1,000, instead of 2,000, so that flip should definitely happen way less. Actually applied too much mass. Pesa The mucho. force is enough to move it, so Si ha you doblado la can change masa, a couple dobla of la different velocidad. things. You can change the mass, you can change the horsepower, and you can change the actual location of the center of mass. That will make it Vamos a ver si nos será a nosotros. Porque a él no le ha funcionado, ¿eh? En directo. Bueno, en directo no porque está grabado, pero... So what you're going to do Que no la ha quitado del is vídeo on encima. your vehicles, you're going to select all the different wheels, disable those mesh colliders, add a new component for the wheel collider. Vale, ya Make está sure that diciendo lo que radius tenemos que hacer. lines up with those La wheels misión. as best as possible, and then maybe move the center so that it's actually the center of the wheels. Bueno, You nosotros then vamos a hacer de create un a tirón. new ¿Dónde está el empty player? game object called center of mass. Make sure you make Voy a it poner as player, a por cierto. child game object of the player. So you right click on the player game object in the Bueno, hierarchy. va igual que el player. Go down to create empty. Then No, we'll player, create the center pero of mass borrándolo right antes. at the center of the vehicle. If you head into your development environment, you can then create a new variable called center of mass. So that's Okay. the game object that we Las made. 4 ruedas. And we'll use serialized field so we can actually assign it. So in our player controller script, we need Quita to esto. add that center of mass by Le getting pone- that game object. We can use serialized field so that we can actually get the Collider. reference of this center of mass in our inspector. Y este lo ha Then puesto we need to actually en assign the rigid body center of punto mass 15. to the same position as the center of mass game object we made. el So that in 39. Unity, when we select our player game object, in the player Creo controller recordar. script, the center of mass reference pops up. We can just click and drag the center of mass game object De todas formas, made todo onto esto en the sí, center yo of lo voy a mass. subir. And then we can play around with the horsepower, the mass, and the actual position of the center of mass to Un see poquito para arriba. our vehicle moves. Para One que no thing to take colisione. note of, while we're using center of mass and we're using these wheel Y colliders, tenemos que hacer... this is not the Ajá. proper way that we should be moving these vehicles. We should, in fact, actually be using forces and rotation on the wheels themselves to Oh! move our vehicles. So if I play my game, ¡Oh! we take a look at our scene view. Ya So if vi. I play our game, and I move the vehicle down the road, it's not really moving, but you can see that the vehicle's wheels aren't Ah, pues actually mira, ahora sí turning va. and rotating, which is what they would actually do in real life. Pero qué velocidad tiene It's just a esto. little bit more accurate. We would then start rotating these wheels and actually using the force of that rotation. Velocidad, For things that might potencia help, 200. definitely check out the documentation. Y él tiene no sé Unity cuántos. answers, and the Unity Vale, vamos a ver que forums todas las to ruedas estén bien. See what center of mass does. Vamos a hacer lo del see centro de what masa, our ese wheel que ha hecho. colliders do, and get a better understanding of how you use them. Duplicate. No, Now it's your duplicate no. turn. Créate, créate. En ti. Centro. Vamos a ponerlo de más.
Esto está... Ahí. No. Esto. Vale, esto está bien. Hay que subir un poco. Hacerlo para atrás. A ver. Ah, no, pero hay que ponerlo también por la ramación. Falta ese paso. Oh, se va de madre. A ver. Yo creo que lo pilla mal esto. Está bien, más o menos. Y esas bolas que tiene abajo. Vale, vamos a subir. No puedo subir solo eso. ¿Qué le pasa? ¿Por qué rebota? Vale, primero porque no tiene masa. Yo creo que es. Ahora sí. Míralo, míralo. Despacito. Pero vamos a ponerle potencia 2000. A ir 10 veces más rápido. Pero no anda. Ah, vale. No lo he cambiado. Bueno, potencia no. La potencia está bien, la velocidad. A ver. Creo que es lo que ha estado tocando él. No se mueve. Mira, mira, sí se mueve la rueda. Pero no tiene potencia suficiente, a ver. Ah, sí, sí se mueve. Vale, que no tiene la pantalla seleccionada. Ahora. Con esto no se mueve. Vale, eso sí está claro. Si le ponemos aquí, será 2000. Tampoco se mueve. Si le ponemos aquí otro 0, ya va, pero da trompicones. Vale, pues todavía no le he puesto centro de masa. O sea, 2 ceros aquí más. Vale, vamos a grabarlo. Y ahora lo del centro de masa, que eso es aquí. Creamos un objeto. Alicia de esta. Private tipo Genote, que sea como era punto de masa o centro de masa, ¿no? Sí.
aquí. RB jugador. Center o más es igual a centro de masa punto transform punto position. Que creo que con esto lo hemos arreglado. Esperemos. Vamos a maximizarlo para celebrarlo. Bueno, ahora a lo mejor tenemos que tocar un poquito la velocidad, la masa. Ha habido un error. Ah, vale, que no lo he referenciado. Este falta con el centro de masa. Ahora sí. Hoy me va a dar tiempo a hacer un capítulo, un episodio, como queráis decir, porque es un mogollón de largo. Vale. ¡Hola! Vale, no me ha funcionado. ¿Este tiene su centro de masa? No. Es este. Vale. Tenemos que mover este. Bajarlo un poquito abajo. Y este vamos a bajar. Voy un poco más para adelante. Vamos a la 0, 0. Bueno. Más centrado, a ver. Yo creo que es ya esto que te queda. Quedan 8 minutos, lo que digo ahí. No velocity. Y errores por todos lados. Me he puesto bien, ¿no? Vamos a repasar. No, él luego está tocando. Todavía a lo mejor tenemos... Venga, 25.000 ha puesto él. Me la juego. Es en cual, así que lo pongo los dos. No, esto no ya mucho. Bueno. Estamos barcacho ahí. Pero damos por válido, creo, que ha hecho más o menos lo que ha hecho él. Así que este curso lo vamos a dar por pasado. Bueno, al siguiente tengo 7 minutos. Ah, bueno, esto es muy fácil, esto se nos da tiempo a hacerlo. Agrego una pantalla de velocímetro. Dale. Que es otro capítulo que me da complicación. Mostremos la velocidad. La interfaz de usuario. Vamos a agregar un objeto Test Pro en la escena. En nuestros proyectos. Jerarquía, clic derecho, UI, ¿no? Go down to UI, go to text mesh pro. Si no lo tenemos que cargarlo. Since I haven't added text mesh pro to this project before, I'm going to need to import it. Lo voy haciendo yo. Para. Adiciona. No, UI. Now that it's imported, I can exit out. Ahora que lo importé. So now we can see in our scene we have our vehicle, but we can see the white outlines of this text mesh pro canvas. Que estará por ahí. I'm actually going to select that canvas and press F. So now it zooms out so I can actually see very far zoomed out.
Pepa, So como if te we quieras get our alejar. canvas Y in cuando frame here, ahí, you can see our little game world here. ve dónde está el mundo. Then we Allí have a lo our lejos. Text Mesh Pro canvas here. Donde él ha creado When el I press canvas. play, you should see that little new text Bueno, pop up. concéntrate. Bottom, Es que esto right there. lo sé hacer. That doesn't look good at all. No se ve So bien. we're gonna have to actually adjust Vamos that. a tener que So ajustarlo. first what we're gonna do is with the actual campo de text, we're texto. gonna rename this to our Y lo speedometer. llamamos Speedometer, que es mide el nivel de pedo And we que want vas. our speedometer to have probably a Speedometer. position in the top left where our player can see how fast Donde el we're jugador going. cuenta ver First I'm cuán actually going rápido to va. change the anchors to be the Ahora top vamos a left. los anchors. And now I'm going to move Lo vamos a ver. text over to that corner, right about there. Y ahí. And then for the text, I'll just say speed. Velocidad. Now if I press play, we should see speed in the top left corner. Y lo ves a la izquierda. Cool, so that looks pretty good. Not going to change any of the text Genial, for se ve now. bien. No vamos a modificar nada. Fonts or anything like that. Vamos I'm a ver just esto y gonna nada, leave se it van as ahí. is. In this case, En since we este just caso, want to see our speed working, we're como not going queremos to ver use que a game manager esto script. I'm actually funcione, just going to use my usamos player el controller player script, controller. since that's where I can actually see the speed that our player is moving at. Vamos a ver el jugador y tal. So Vale, in donde the hemos estado player ahora con los controller script, I emblemas y actually todo need eso. to create a variable for that text mesh pro text. So in fact, I Vale. actually need to import that library first. So Using- at the top Uy, of my creo que es. script, I add a using statement using TM Pro. Ultimate Pro no. So now I can Vale. find the text mesh pro library. I'm going to create another serialized variable like this Vamos a game ver, object. dice. This time I actually need the actual text. So I'll get the text mesh Text Mesh pro Pro GUI. GUI Uy, and call it speedometer text. el speedometer. So now that I have this variable, Vamos a in variable. Unity I need to make sure that I actually attach this text La to the pasamos speedometer text. el So I'm just texto, going lo to click and referenciamos. drag on speedometer and drop it in there. So now we have a reference and I can change the text when I need to. A ver si lo podemos Now the cambiar. question is, how do we actually calculate the speed of ¿Cómo our calculamos la vehicle? velocidad del vehículo? Once again, we'll head over to the internet. Otra vez Let's see if internet. anybody has Esto any es que questions for este us. So tutorial I es have cómo to buscar en calculate internet. vehicle speed. And Ol- one of the first Pero bueno, answers aprendes a programar también, is claro. how to get car speed. That seems like what I'm looking for. So let's see, this person La has a velocidad. car that can move and they want to get the speed. Bueno, es Okay, so Rigid Body Velocity here's our magnitude por car 3,6. speed in kilometers per hour. Esa es la que quiero yo. Is speed, so I guess we need a speed variable again. Set that to the magnitude, so we can actually get the velocity that our rigid body is moving. Velocidad. That's very helpful. And then in this case, they multiply by 3.6. Por So 3,6. pretty good start. So we can actually just use this rigid body dot velocity dot magnitude, and velocity will actually get us the actual velocity, the speed that our vehicle is moving, and the magnitude gives us the number. So that was pretty helpful. I did notice as I was going through the results that there is Vale, 360. another Yo sé por qué hace result about 360. a car with wheel Para los colliders. grados, me We have wheel imagino. colliders, so let's just see what this person says. Making a simple car driving game with the GUI text. Cool, that's exactly what we're trying to do. The speed display doesn't seem very realistic. This person has this little formula here. Oh, pedazo de fórmula. What the reply is. Just simply get the speed by using. There's Sí. that rigid body Vale, velocity velocity, magnitude magnitude. again. La velocidad en metros por segundo. Ah, vale, por eso lo hace por Meters 3.000. per second, Porque es that's metros por segundo. velocity. Para pasarlo a kilómetros por hora lo multiplica por 3,6. Kilometers per hour. La proporción que hay entre. Oh, so you multiply by 3.6. So Oh, that's why the fíjate. 3.6 was there. If you want to get it in miles per hour, multiply by. Si quieres millas por hora, 227. Oh, okay. multiplica por Because 2, when you're coma going eso, from la meters proporción. per second to kilometers per hour, you have to do a little bit Esa es of la math buena, to esta, get la de the proper 3,6. number of how to convert meters per second to kilometers per hour or miles per hour. So that's actually what those numbers are. You don't need to do calculations using wheel Que clock. has calculado la cool. vuelta. That's pretty helpful. So since Genial. it said we Venga, needed al to lío, al make lío. a speed A variable programar. before, I'm actually going to uncomment out our speed variable. I'm actually going to
turn this into a serialized variable as well. Vale, esto la serializamos. Since our speed is actually being calculated now, I don't actually. Por ahora need to la set it velocidad se when I calcula. start. Now, in En el método ajustate my update deberíamos method, calcular I probably want to calculate my speed after I apply that la velocidad force. después de aplicar esa So if fuerza. I do speed equals player rigid body dot velocity dot magnitude, and we want to times it by, I think it was Lo pone en millas. 2.237 f. That way our program knows that that number is a float, just for our own sake if we want to change it to kilometers per hour. So for kilometers per hour, change Kilómetros per hour, dice el hombre. Kilómetros per hour. So now we're getting that actual speed. So now we La just need velocidad to real. actually set the text for our speedometer. So if we do speedometer text, La velocidad del texto igual a... Ah, mira, ya me da el... string, so we Pues can hacemos set este y lo dejamos speed, por hoy. and then Este we concatenate capítulo. the actual speed that we're calculating. And then just as a nice touch, we'll add another string at the end. to No he say probado que se oiga, yo creo que se oye y todo bien, ¿no? Ahora, cuando acabas. La Now if I velocidad del save texto. this, hopefully, now our speed Vale, ya se should update actualizará. in the top left when we play our game. Okay, well that's very weird. My speed is moving very fast. I think I actually still have my vehicle set to be very heavy. Change that really quick. Up 2,000, I believe it was 1,000 before. Let's see, so now we play. And we can move down the road. And there you go. So you can see it's changing. There's a lot of numbers after the decimal point. Muchos When números, we sí. press play, you can see that it actually starts giving us a number value because it's falling to the ground. So that doesn't look great. Also, it's kind of small. We should probably make that a little bit larger. But Pequeño. let's fix this problem first because this looks very weird. Se va a enrollar el hombre hoy. A ver, Carlos, venga, lío. Well, the decimal De los happens decimales, de un because float, pasándolo ahí. this number is a float. And to get a round number, we actually need an integer. Vale. How do we get an integer from a float? Con una... So, en internet lo pone. Let's head back over to the Creo que hago yo internet and también. see what it has to say. I looked up how to convert float to integer Unity. The first result that popped up is this Round to f int. round to int. So it returns Ahí necesitas una librería de matemática. float rounded to the nearest integer. Let's see. So float f, so that's the number we're passing in. And then it gives you back f rounded to the nearest integer. Okay, so it looks like this is how you would use it. So math f dot round to int, so then you put in the float, and then it gives you 10. Okay. So math f dot round to int. Well, let's see if that works on this little formula that we have here. So I'm actually just going to apply this here. So let's see, math f dot round to int. I guess we just want to put this entire number in here. So now if we save, so now we should just get whole numbers. There you go, just says 0. Probably make that text box a little bigger. There you go. bien. Now it's just whole round numbers. So that's good. That works great. Bueno, ha volcado, pero bien. Fix that issue with the size later, but that works. Lo de las For a letras. fun little fact, if you remember a few lessons ago, we were talking about different keywords you could use on variables. Con, Things razón y like static. const, read only, and static. You can actually see we have a const variable here for our turn speed. And this is actually down here where we're calculating our speed, a case where you can actually see a Una static clase static. class. Actually, in fact, up here as well. And so if you remember, ¿Recuerdas que en casos in como cases rigid body, like our rigid body, we have to actually recuerdas que hay que crear una variable para create ese a rigid body? variable for that rigid body and then assign it to Y something. luego señalar algo. But for things like Para input, entrar for bajo math, cálculos, we don't actually need to crear instantiate distancia de nada. anything to Ya. use these classes. That's because they're actually static.
And so static allows us to use different classes Tenemos que usar without diferentes having to create clases. an instance Tener like que crear the una instancia rigid como body or player rigid body. body para el rigid body. So what we're going to do is Vea, in prototype hay que cambiar de form, prototipo. you're going to add a new text mesh pro text to your project by right-clicking in the hierarchy, going down to UI, create a text mesh pro. It'll prompt you if you want to import text mesh pro because we Okay, haven't está used it in the resumiendo. project yet. Once you import Sí. that, just go to your text, rename it ¿Y por qué ha explicado eso de final? speedometer so No you lo know sé. what it's used for. You can even change the Dame un pixel extra. Venga, text. vamos a hacer eso, que es muy fácil. y Position it so it's in the Vamos top por left. eso. Vale, lo hemos importado. And after you've set up your text, go into your player controller script. You're going to add a new line at the top Velocidad. to use the text mesh pro library. You can uncomment out your speed variable, and you can Aquí actually just tenemos make it que- a serialized field without any value assigned to it. You're going to create another Esto. variable for the speedometer text itself, and then in your update method, Te adivina you're lo que vas a going poner en el to programa ya. write two new lines of Qué code. maravilla. One to set the speed to Y aquí, bueno, a la velocidad la ha rounded value cambiado. from float to int by Ok, ha hecho la calculating velocidad. the actual velocity that the player is moving. Then in your update method, you're going to add a new line at the top Vale, to eso es lo que voy a use the hacer yo. text mesh pro library. You can Vale, la velocidad uncomment float. out your speed variable, and you can actually just make it a serialized field without any value assigned to it. You're going to create another variable for the speedometer text itself. Vale, que aquí que no hay que darle valor, que no lo tiene. Y entonces velocidad es igual a rb jugador punto velocity punto magnitude por 3.6f y todo esto, ¿por qué no lo coge? Ah, porque tiene que ser un float. Vale, digo, algo tenía que hacer aquí. Float no, float. Vale, ahora se lo coge. Y todo esto. Vamos a hacer from, ¿no? Twin. Y luego tenemos que crear aquí un serialice de estos, no. Vamos, private. Este es mes pro, no. Ahí está. GUI. A ver qué pone GUI. A ver. ¿Cómo es? Test. Mes pro GUI. Esto. Vale. Test velocidad. Ahora lo colocamos y ya lo... Vale. Aquí abajo me tengo que ir. Entonces aquí, test de velocidad es igual a... Bueno, ahí está. ¿Por qué no lo coge? Ah, porque es punto test. Ahora sí. Lo grabamos. Y aquí este texto.
que el hombre ha hecho así. Nos toca la F y te alejas. Bueno, fíjate. Aquí. Vamos al sabe y debería funcionar. Mejor le tengo que cambiar la masa igual que ha hecho él y eso, y ya debería funcionar y lo dejamos ahí. Bueno, 9 minutos de más. Tampoco es mucho. Vale, error. Ah, porque no hemos asignado el texto. Perfecto. Pues está en player. Ahora sí debería funcionar. Sí, míralo. Vale, vamos rápido. Vamos a bajar la velocidad. Bueno, la velocidad ahora ya no... La potencia lo hay que bajarle. Lo he intentado girar. Bueno, venga, lo damos por bueno. Hemos hecho lo mismo que él, más o menos. Aceptamos barco. Y entonces esto de aquí... No, el speedometro. Y ahora el speedometro, porque me voy a ir despidiendo. Voy a hacer una prueba, porque últimamente... Cuando acabo, aunque esto lo tengo que dar atrás, para ver que ha quedado guardado. Sí, bien, aquí se ve que está guardado. Aquí también, y aquí es por el 3, no me he quedado. Se guardaba. Y ahora sí que nos podemos ir despidiendo. Cuando nos hemos pasado 12 minutos del final. No 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12 minutos de más. Por la charla del principio. Total, 1 hora y 5 minutos. Empezó a menos 20 y son las 3 menos cuarto ya. Aquí en España. Podemos ir quitando cositas. Empezando por aquí. Voy cerrando el Unities. Con vuestro permiso, un segundo. No tarda nada. Esto lo voy a cerrar, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esto también, ¿por qué no? Eso aquí también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dice, porque nos tenemos que ir. Venga, muchas gracias a Sebas y a HBL por pasaros. Que vuestra casa hacía tiempo que no veía y encantado siempre de veros por aquí. Un placer. Y agradezco de corazón que os paséis, por supuesto. Y espero que os habéis pasado un rato entretenidico, por lo menos, y tal y tal. Si os podéis pasar por el próximo vídeo, que es el martes, bien, lo agradecería igualmente. Y si no, pues como dice la niña, la mascarilla. No pasa nada, es mejor eso que morirse. Siempre. Vale, pues ya podemos quitar el cronómetro, creo, que ya me he pasado. Y quitando las músicas. Hoy como no hay chats, pues nada. Lo he dicho, muchas gracias. Y ya quitamos el Streamlab, que me ha costado volverlo a poner, por cierto.
Y nos vemos el próximo día. Me queda quitar más cosas el audio del escritorio. Ahora sí. Quito la cam. Y es cuando puedo decir, señora, su turno. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? O dicho de otra manera, hasta luego. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito, ¿eh? Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?